Agradezco a los directivos de Praxis Psicoanalítica, al doctor Tapan, al doctor Mauricio, doctora Lucián. Gracias por esta oportunidad de presentar mis reflexiones en este festejo de los 100 años de este artículo de Freud. Y bueno, mi trabajo se titula La negación, mecanismo de defensa o una formación más del inconsciente. Comienzo mi reflexión citando un aforismo de Lacan que dice: la interpretación no está hecha para ser comprendida, está hecha para producir olas. Antes de todo, quiero aclarar que mis reflexiones solamente se van a circunscribir a pensar la negación como manifestación dentro del contexto del análisis. Dicho esto, mi trabajo de hoy consistirá en cuestionar la idea de que la negación trata simplemente de un mecanismo de defensa. Propongo que además, y que más bien, se trata de una formación del inconsciente, entre los sueños, lapsus, chistes y síntomas, y que es más fructífero pensarlo de esta manera. Lo que finalmente me llevará a preguntarme sobre el actuar del analista ante la emergencia de la negación en el análisis. Para iniciar el cuestionamiento, podemos observar lo esencial de los llamados mecanismos de defensa a la luz de los trabajos sobre metapsicología. Me parece que para la lectura del artículo de la negación es importante tener bien presente, ya que Freud no lo remarca, la diferencia entre la represión primordial y la represión secundaria. Recordemos que la represión secundaria es un esfuerzo de dar caza que recae sobre los retoños de lo reprimido primordial. Y que hay casos en que la represión secundaria no puede por sí sola mantener apartados de la conciencia a todos los retoños de lo reprimido. Es así que, ante el fracaso de la represión secundaria, cuando ésta no consigue el ahorro del displacer, actúan los mecanismos de defensa y los síntomas. Es aquí donde podemos hacer el primer cuestionamiento. Pues mientras que en el caso de los mecanismos de defensa, estos actúan en favor de la represión secundaria para desalojar de la conciencia los retornos de lo reprimido. Por el contrario, la negación en el análisis surge, pero como un levantamiento de la represión. Es una irrupción de lo reprimido en la conciencia, pero a condición de que se deje negar. Estamos frente a una paradoja. Hay represión, pero no hay represión. Y es aquí donde es importante marcar la diferencia. ¿Qué represión es la que se levanta en la negación? Mi reflexión es que cuando el analizante niega y dice mi madre no es, lo que se levanta es la represión secundaria, pero el no es la marca de la represión primaria, la roca viva de la castración que no dejará nunca de producir censuras. Y si observamos, puede haber más censuras en un sueño que en esta negación. Dado este levantamiento de la represión secundaria, se puede cuestionar que la negación en el análisis se trata simplemente de un mecanismo de defensa. Es mucho más que esto. Vamos ahora a la esencia de la formación y del inconsciente en el análisis
para revisar si podemos ubicar la negación dentro de estas manifestaciones. No voy a ir por el lado del desplazamiento y la condensación, ya que esto también se observa en los mecanismos de defensa. Las formaciones del inconsciente son actos psíquicos que se presentan como irrupciones involuntarias que cuestionan el supuesto dominio del yo. También son vías regias para el descubrimiento del inconsciente en el análisis. Nos dice Freud, brinda noticias que de otro modo sería difícil de averiguar. Y si observamos en el artículo de la negación, nos dice que esta es un modo de tomar noticia de lo reprimido. Así comienzo mi propuesta de pensar la negación como una formación del inconsciente. En los trabajos sobre metapsicología, Freud nos hace observar algo que podemos constatar en la experiencia analítica, que no nada más los sueños, actos fallidos y síntomas son actos psíquicos involuntarios e inconscientes, sino también las ocurrencias. ¿Y cómo comienza el trabajo de la negación? Dice, el modo en que nuestros pacientes producen sus ocurrencias. Y más abajo dice, un contenido de representación o de pensamiento reprimido puede irrumpir a la conciencia a condición de que se deje negar. Pero hay que remarcar que esta irrupción es antes que todo una ocurrencia. ¿Cómo es que podemos pensar a la negación como una toma de noticia de lo reprimido? Porque esta representación que niega el analizante fue lo que vino como ocurrencia en la asociación libre. Ahora que ponemos sobre la mesa a la negación, pensándola como manifestación del inconsciente, nos podemos preguntar, ¿cómo sería el actuar del analista frente a la negación en el análisis, viéndolo desde esta perspectiva? O sea, como una manifestación del inconsciente. Este artículo de Freud, a mi parecer, nos da un clarísimo ejemplo de la diferencia entre la comprensión y el producir olas. A propósito del aforismo de Lacan con el que inicié. Lo repito, la interpretación no está hecha para ser comprendida, está hecha para producir olas. Encontramos un excelente ejemplo de esto en lo que nos dice Freud sobre la negación. Dice, es una cancelación de la represión, aunque no claro está, una aceptación de lo reprimido. Y agrega, se ve como la función intelectual se separa aquí del proceso afectivo. Es decir, que puede haber un levantamiento de la represión secundaria, una irrupción de lo reprimido primordial en la conciencia, aunque no haya habido una aceptación de lo reprimido. En otras palabras, no está hablando el yo, está hablando el inconsciente. En esto tenemos un claro ejemplo de oleaje. Y eso es lo que en el análisis nos interesa, es decir, la emergencia de significantes reprimidos. Por lo tanto, no tenemos que actuar ante la negación pensándola como un mecanismo de defensa o como una resistencia al análisis, sino al contrario, que el inconsciente está hablando. Por otro lado, tenemos un claro ejemplo de comprensión, eso con lo que debemos de tener cuidado,
cuando Freud nos habla de la otra variante. Dice, logramos establecer plena aceptación intelectual de lo reprimido, a pesar de lo cual el proceso represivo mismo no queda todavía cancelado. Se observa aquí, tal cual nos lo dice Lacan, la interpretación no está hecha para ser comprendida. Vemos entonces, en el caso de la negación, un claro ejemplo de oleaje. Visto esto, pasamos ahora a cuestionar el modo en que Freud opera ante la negación, observando uno de los ejemplos que nos muestra en su artículo. Primero, el analizante relata un sueño. Luego Freud pregunta, ¿quién puede ser la persona del sueño? El analizante responde, mi madre no es. Hasta aquí me parece que Freud va bien. Su cuestionamiento produce un oleaje. El analizante hace ya una interpretación de su sueño, pero no hablando desde el yo, sino desde el inconsciente por medio de la negación. Pero, ¿qué tal lo siguiente que hace Freud? Interpreta y dice, entonces es su madre. Esto último podemos situarlo por el lado de producir olas, o de la comprensión, o peor, como resistencia del analista. Mi reflexión de esta interpretación que hace Freud es que trata la negación pensándola más como un mecanismo de defensa o como una resistencia a la cual habría que vencer. Lo observamos cuando dice en el artículo, es como si el paciente hubiese dicho en realidad, es mi madre, pero no tengo ninguna gana de considerar esa ocurrencia. Pues claro que no, porque de eso se encarga la represión primaria. Freud no toma en cuenta la diferencia entre la represión primaria y la secundaria, y sobre todo no toma en cuenta que la represión primaria es imposible de remover. Debido a esto, cuando interpreta entonces es su madre, aquí Freud pretende hacer consciente lo inconsciente, aclarar el sentido oculto, lo cual es imposible ante la roca viva de la castración. Me parece entonces que esa interpretación de Freud queda del lado de la comprensión. Recordemos que debido a la castración, a esa represión primordial, un significante no dice nada, sino que se dirige a otro significante. La interpretación entonces no es el significado. La interpretación es un significante que produce nuevos significantes, significantes reprimidos, como la negación. Entonces, ¿cómo actuar ante la negación en el análisis? Mi conclusión es que sin saberlo, vamos a actuar dependiendo de cómo pensamos cuando nos preguntamos ¿qué es la negación en el análisis? Nos dice Freud en su artículo que se trata de una mezcla de dos grupos pulsionales. Se mezclan el eros y la pulsión de destrucción. En esta mezcla, eros afirma y la pulsión de destrucción niega. Por lo tanto, dadas estas dos vertientes de esta manifestación, podemos decir que sí, la negación es un mecanismo de defensa, pero también una formación del inconsciente y hasta mejor dicho,
una afirmación del inconsciente. Y aquí mi propuesta es que si pensamos la negación sobre todo como afirmación del inconsciente, estaremos mejor posicionados para seguir produciendo olas. Para finalizar, quiero compartir que dialogando con la doctora Rosario Herrera Guido, hace tiempo ella me sugirió una posible manera de actuar frente a la negación en el análisis. Un modo, a mi parecer, mucho más mesurado y que en lugar de dar un significado, cuestiona lo dicho por el analizante. Se trata de responder con ironía, como por ejemplo, si el analizante dice, mi madre no es, el analista podría responder, ah, no. En esta ironía, al igual que la negación, se trata de afirmar diciendo lo contrario. Muchas gracias.